Millonario se asombra cuando la niña mendiga traduce su documento y revela secretos. Alejandro cruzó la puerta del imponente rascacielos, donde acababa de cerrar otro trato millonario. Traje impecable, reloj que brillaba como un sol, sonrisa calculada. Su mundo era brillo, fama y éxito. Siempre rodeado de gente que lo miraba con respeto, pero también con distancia. Nadie se atrevía a cuestionar su aura de poder. Pero esa tarde, justo al bajar las escaleras, su mundo dio un vuelco inesperado. Ahí estaba ella, una niña con ropa remendada, cara sucia y ojos intensos. Valeria. No había miedo ni vergüenza en su mirada, más bien un desafío. Mientras otros evitaban su sombra, ella le clavó la mirada sin titubear. ¿Quién era esta pequeña que no se arrugaba ante su fortuna? Alejandro sintió un nudo en la garganta. Algo crujió por dentro. Sin pensarlo, se acercó y soltó un extraño impulso. La invitó a su mansión más allá del barrio exclusivo, a cambio de un poco de ayuda. «Necesito que traduzcas esto», dijo, y con voz más débil de lo que esperaba, le entregó un viejo pergamino ajado, cubierto de símbolos y letras antiguas que guardaba en secreto desde siempre. Valeria tomó el papel con manos callosas, sin miedo. Los ojos se le iluminaron, y mientras comenzaba a descifrar, cada palabra desataba una tormenta invisible. El documento parecía un mapa del pasado oscuro y enterrado de la familia de Alejandro. Mentiras, traiciones, pactos secretos que él nunca quiso enfrentar. Al leer, Valeria mostró tristeza y rabia, pero también una inesperada calma. Y en cada sesión, Alejandro sentía cómo la máscara que usaba se quebraba un poco más. No era solo su historia la que se estaba revelando. Era él mismo quien temblaba ante el peso de esos secretos. Pero no estaban solos. Desde las sombras apareció alguien al acecho. Un rival antiguo, alguien que buscaba destruir todo lo que Alejandro había construido. Su llegada fue un golpe seco, un peligro real que amenazaba no solo su vida, sino la de Valeria. Ahora, Alejandro camina entre fantasmas, con el corazón apretado, preguntándose si vale la pena proteger un legado manchado o si debe romper las cadenas del pasado, arriesgándolo todo por esa niña que sin más lo obligó a ver la verdad. La noche cae pesada y el futuro se oscurece. ¿Podrá soportar Alejandro el peso que arrastra? ¿Será capaz de cambiar antes de que sea tarde? Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito hacerte una alerta importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo ahí abajo para asegurarte de que no quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás ahí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. O cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Mientras la noche caía, la atmósfera en la mansión de Alejandro estaba cargada. El antiguo pergamino yacía sobre la mesa, entre ellos susurrando secretos de traición y oscuros pactos familiares. Alejandro, con nervios en el estómago, miraba a Valeria. Sus ojos intensos brillaban con una mezcla de sabiduría y asombro, como si supiera que estaban al borde de algo grande. «¿Qué más hay?», preguntó, sin poder contener su ansiedad. Valeria se detuvo un momento. La niña apuntó a un símbolo específico en el papel, su voz temblorosa. «Esto habla de un traidor en tu familia, Alejandro, alguien en quien confiabas». Justo cuando esas palabras se deslizaron, un ruido sordo rompió el silencio. La puerta principal se abrió de golpe, y la figura de un hombre apareció en el umbral, su sombra proyectándose como un espectro. Era Diego, el antiguo socio de Alejandro, un hombre que creía haber dejado atrás en el pasado. La sorpresa se transformó en horror. Nadie esperaba verlo ahí, especialmente no ahora. «Diego», exclamó Alejandro, molestia y miedo danzando en su pecho. «¿Qué haces aquí? Vine a advertirte». La respuesta se detuvo en sus labios,
Con una mirada astuta, Diego escaneó la habitación y sus ojos se detuvieron en Valeria. Así que encontraste a la niña. Un escalofrío recorrió la espalda de Alejandro. «¡No la toques!», gritó, dejando escapar un impulso salvaje de protección. Diego, sin embargo, solo sonrió. Lo que era una conversación íntima se convirtió en un juego de poder, y Alejandro se sintió más vulnerable que nunca. ¿Sabías lo que harías al acercarte a ella, Alejandro? Esa pequeña no es quien parece, dijo Diego, alzando una ceja con desdén. Valeria, confusa, miró a ambos hombres. La tensión era palpable. Alejandro frunció el ceño. La duda comenzó a drenar su resiliencia. ¿Qué quería decir con eso? Ella solo me ayuda, Diego. Es solo una niña. ¿Una niña?, replicó Diego, acercándose un paso más, sus ojos fijos en Valeria. No es una niña común, no lo olvides. Antes de que Alejandro pudiera reaccionar, Valeria se giró, su voz vibrando con un poder inesperado. No soy solo una niña. Su mirada destelló. Tengo más poder del que creen. Un rayo de furia cruzó por el rostro de Diego. ¿Qué estás diciendo? Eso no importa, interrumpió Alejandro, su voz al borde de la desesperación. ¿Qué quieres, Diego? ¿No es obvio? Diego se encogió de hombros, un aire de desprecio inundando su presencia. Exponer los secretos de tu familia. Está claro que ella los conoce. El corazón de Alejandro latía acelerado. Las palabras de Valeria y la amenaza de Diego bailaban en su mente. No sabía en quién confiar. ¿Acaso esta niña, esta mendiga que lo había desafiado, tenía la clave de todo? La casa parecía cerrarse a su alrededor. Estás jugando con fuego, Alejandro. Tu familia no es lo que crees, susurró Diego, acercándose aún más, con una sonrisa siniestra. Y no puedo dejar que te lleves a Valeria sin enfrentar las consecuencias. En ese instante, un sonido opresivo resonó desde el exterior. Un grito desgarrador. Alejandro y Diego, atónitos, intercambiaron miradas. ¿Qué fue eso?, preguntó Valeria, alarma visible en su voz. Pero la respuesta llegó demasiado tarde. La puerta se abrió de par en par, y en un asalto aterrador, una figura encapuchada irrumpió. La mirada helada que lanzaba era como un cuchillo. «El pacto se rompe esta noche», rugió la figura. Sus palabras traían consigo un eco de promesas rotas y historias ocultas. Alejandro no podía creerlo. Con un nudo en la garganta, se dio cuenta de que el peso de su legado no solo amenazaba su vida, sino también la de Valeria. ¿Qué secretos estaban a punto de desatarse y a qué precio? Todo lo que había creído, su fortuna, su familia, su protección, estaba en juego. ¿El verdadero enemigo estaba más cerca de lo que imaginaba? La noche seguía apagándose, y con ella cualquier esperanza de salvación. La figura encapuchada avanzó, el aire tenso se electrificó. Un frío recorrió la habitación cuando su voz resonó, como un trueno en la tormenta. «El pacto se rompe esta noche», rugió, y su sombra se alargó, atrapando a Alejandro y Valeria en su presencia abrumadora. Diego, al sentir la amenaza, retrocedió. Sus ojos parpadeaban entre sorpresa y miedo. No era solo un juego entre amigos, era pura guerra. «¿Quién eres?», preguntó Alejandro, su voz apenas un susurro, pero el temor ahogaba su determinación. La figura se quedó quieta, entonces se quitó la capucha. Alejandro sintió como si el mundo se detuviera. Sus ojos se abrieron de par en par. Era su hermana, Laura, a quien había dado por muerta hacía años. La creía perdida en un accidente, devorada por la traición escondida en su familia. «¿Laura?», murmuró. El nombre le salió como un latido ahogado. «Pero, ¿cómo? ¿Por qué?». La risa de Laura resonó, un eco frío. «Te dejé un regalo, hermano. Todo lo que creías saber sobre nuestra familia es una farsa. Te controlan y tú ni siquiera lo sabes». Valeria, observando la escena,
sintió el calor de una rabia creciente al escuchar esas palabras que desgarraban la frágil paz que había construido. La inocencia de la niña se desvaneció. «¿Qué quiere decir?», exclamó, sacudiendo su cabeza con incredulidad. Laura sonrió, y el gesto era aterrador. «Ella tiene más poder del que imaginas, Alejandro. Pero eso no importa. Lo que importa es que el tiempo se agota. ¿Vas a proteger tu legado manchado o vas a luchar?». En ese instante, la confusión desbordó a Alejandro. Recordaba historias susurradas de su infancia, relatos sobre pactos oscuros y la traición que había llevado a su familia al abismo. Pero Laura había sido la última pieza de ese rompecabezas. «No puedes, Laura, no puedes hacer esto», gritó. Sus manos temblaban. «Estás jugando con fuego». La risa de Laura cambió, se tornó amarga. «¿Y tú jugaste con tu vida? ¿Creías que el dinero lo era todo? Hay fuerzas que no comprendes, Alejandro. Y esa niña, Valeria, no es quien tú crees». Las palabras de Laura resonaron como un eco de advertencia. Alejandro sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Qué quieres decir?», preguntó Valeria, el miedo asomándose en su voz. Laura se inclinó hacia ella, una luz oscura brillando en sus ojos. «Eres el hilo que puede llevar a la verdad a la superficie, la llave de un poder antiguo. Tu familia ha estado a la sombra demasiado tiempo». Valeria dio un paso atrás, claramente asustada. ¿Qué significaba todo eso? Alejandro, deseando protegerla, se interpuso entre ambas. «¡No la toques!», gritó, su voz resonando en la mansión, y de repente la puerta trasera estalló en 1000 pedazos. Un grupo de hombres armados irrumpió, los rostros cubiertos por máscaras oscuras. La escena se volvió un caos. La tensión quebró como un cristal. «Llévensela», ordenó uno de los hombres, y todo se descontroló. Alejandro sopesó en un segundo. Su fortuna, su familia, Valeria, todo se desmoronaba. Todo lo que había creído estaba en juego, y en ese instante se dio cuenta de que debía elegir entre su pasado y el futuro que podría compartirse con Valeria. El estruendo de la lucha resonó, pero en medio del tumulto, un grito desgarrador escapó de los labios de su hermana, un eco de advertencia. «No confíes en ella, Alejandro». El caos se amplificaba, mientras la figura encapuchada desaparecía entre las balas volando y el polvo levantándose. Alejandro sintió un golpe seco, y su mundo se deslizó hacia un abismo. Todo lo que conocía se había vuelto un laberinto de mentiras y desconfianza. ¿Podría salir de este enredo? ¿Lograría descubrir qué secretos se escondían en lo más profundo de su historia? La noche seguía oscura, pero en el fondo un brillo de esperanza empezaba a despertar, un deseo feroz de luchar por su libertad y por la verdad. La figura encapuchada avanzó hacia ellos, pidiendo silencio con su presencia amenazante. Alejandro sentía cómo su corazón latía con fuerza, cada golpe un recordatorio del peligro que los rodeaba. No era solo una amenaza, era un huracán por desatar. «El pacto se rompe esta noche», exclamó nuevamente, su voz reverberando en las paredes de la mansión. Alejandro intercambió miradas con Valeria, quien estaba paralizada. Sus ojos reflejaban una mezcla de miedo y curiosidad, pero antes de que pudiera hacer más, todo se volvió un caos. Los hombres armados se movieron rápidamente, y el sonido de la lucha estalló en un torbellino de gritos y golpes. En medio de la confusión, Alejandro atrapó un destello de luz que se deslizaba desde una de las ventanas. Era un rayo de esperanza, un momento en el que todo parecía posible. Pero justo cuando pensó que podría escapar con Valeria, escuchó la voz de Laura resonar de nuevo, afilada como un cuchillo. «No es lo que parece, Alejandro. Eres el verdadero traidor en nuestra familia». Las palabras lo golpearon como un puño, y un frío helado recorrió su espalda. Su mirada se centró en Laura, incapaz de entender. «¿Qué estás diciendo?», preguntó, su voz temblando. La risa de Laura se convirtió en algo verdaderamente siniestro, llenando la habitación de un eco que retumbaba. «Siempre has estado ciego.
Creías que el dinero te protegería, que los secretos eran solo eso, secretos. Pero hay un legado que no has entendido. Mientras continuaba hablando, Valeria y Alejandro intercambiaron miradas de asombro. Él sabía que había un oscuro pasado escondido, pero sus palabras revelaban un lado aterrador que nunca había imaginado. El pacto, continuó Laura, fue hecho por nuestra madre, con seres que no deberías conocer, y tú eres el elegido para cumplirlo. Has estado cargando su peso toda tu vida sin ser consciente de ello. Esa revelación fue como un golpe. Alejandro sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Todo lo que había creído sobre su familia y su historia era ahora un laberinto lleno de sombras. «¡Eres un monstruo!», gritó Alejandro. Pero en su interior sabía que las palabras no eran suficientes. Comenzaba a dudar. ¿Realmente sabía algo de su familia? De pronto el caos se detuvo. Fue un instante helado, como si el tiempo hubiera decidido hacer una pausa. Alejandro miró hacia el fondo de la habitación y lo que vio lo dejó en shock. Valeria estaba gesticulando, sus ojos cerrados. Al abrirlos, una luz intensa emanaba de sus manos. «¡Detente!», gritó ella, y su voz resonó con un poder que cortó el aire como un cuchillo afilado. La figura encapuchada se detuvo, confundida, pero en ese momento, en esa fracción de segundo, una explosión de energía se desató en la habitación. El aire vibró, y el antiguo pergamino comenzó a brillar intensamente, como si respuestas le gritaran al mundo. «¡Eres la clave!», dijo Valeria con una fuerza que asombró a todos, incluso al misterioso visitante. Las palabras resonaron en las paredes, como un canto antiguo que jamás había sido olvidado. Los hombres armados retrocedieron, incapaces de comprender lo que sucedía. «Tu madre nos ató a un destino que no elegimos», dijo Laura, con un atisbo de respeto en su voz. Pero ella no era solo una madre, era una guardiana de secretos. Y tú, Alejandro, tienes ese mismo poder. Las palabras de Laura reverberaron en su mente. ¿Era Valeria realmente la clave? ¿Era el pasado de su familia más oscuro de lo que había imaginado? La ventana estalló en 1000 pedazos, cuando una nueva figura apareció. Un hombre alto, con una presencia imponente. En su cara no había más que rabia. Pero lo que dejó a todos boquiabiertos fue el rostro familiar. Era el padre de Alejandro, el hombre que creía muerto. «¿Qué diablos está pasando aquí?», gritó, y la confusión se convirtió en terror. Alejandro se quedó helado. Todo lo que había creído saber, el tiempo perdido, su familia, sus secretos, todo estaba a punto de cambiar. ¿Qué había hecho su padre? ¿Y por qué había estado callado todo ese tiempo? Ahora, con la revelación de su padre y el poder de Valeria, se dio cuenta de que la verdad lo esperaba. La noche era oscura, pero el significado de su legado estaba a punto de revelarse. ¿En quién podría confiar ahora? ¿Era Valeria realmente su aliada o los secretos acumulados a lo largo de los años se volverían en su contra? La incertidumbre pesaba en el aire, y Alejandro supo que esto apenas comenzaba. La habitación se llenó de una tensión palpable, cada mirada fija en el regreso de Laura. Alejandro estaba en shock. El padre que había creído perdido durante años había vuelto, y el caos le brotaba en la piel. Su corazón latía con furia y miedo. «¿Qué haces aquí, papá?», preguntó, incapaz de ocultar su incredulidad. La imagen de su padre, con el rostro cansado y la mirada dura, era todo lo que no había podido borrar de su mente. El hombre avanzó, dejando claro que estaba listo para tomar el control. «He venido a poner fin a esto de una vez por todas», dijo, su voz resonando como un trueno. Nadie se atrevió a interrumpirlo. Valeria, aún temblorosa, retrocedió un paso, como si lo que sucedía fuera más grande que ella. El antiguo pergamino brillaba débilmente en la mesa, como si supiera que su revelación estaba a punto de estallar. «¡Pero papá, nos atacan!», exclamó Alejandro.
señalando a los hombres armados que empezaban a rodear la habitación. Pero Laura lo miró sin miedo, el desafío escrito en su rostro. «Tú no entiendes nada, Alejandro. Todo esto, tú no eres el elegido». La risa de Laura era un eco feroz dentro de la habitación. Alejandro sintió que el aire se le cortaba. Y entonces, mientras la tensión crecía, un grito desgarrador atravesó el aire. Un estruendo retumbó en la mansión. El tiempo se detuvo. Todo parecía caer de repente. Las ventanas estallaron y el frío se instaló en el aire. «¡No!», gritó Valeria, cubriendo su cabeza. La puerta trasera se fue volando, y el eco de pasos pesados resonó en el suelo. La figura encapuchada emergió de la oscuridad, blandiendo una espada en su mano. El brillo del acero reflejaba la luz de la luna que se filtraba desde el exterior. Alejandro sintió que el mundo se desmoronaba ante sus ojos. «¡El pacto!», rugió la figura, y todos supieron que las palabras llevaban un peso antiguo. Pero eso no era lo que los tenía paralizados. Era el rostro que emergió de la sombra del capuchón. «No puede ser», susurró Laura. La palidez se apoderó de su rostro. Era una mujer, un espectro del pasado, pero no cualquier espectro. Era la madre de Alejandro, aquella a quien todos creían muerta. Los labios de Alejandro se temblaron al pronunciar su nombre. «Mamá». La mujer sonrió, pero su sonrisa nunca llegó a sus ojos. «He venido a liberar a mi familia del control, Alejandro. Este ciclo tiene que terminar». El tiempo se detuvo nuevamente. Alejandro luchaba por procesar la realidad. Su madre aparecía justo en el centro del conflicto. «No deberías estar aquí. Te creímos muerta», exclamó con el corazón agitado. Miró a Laura, atónito. Las emociones estallaban como fuegos artificiales. ¿Cómo se había mantenido oculta? «Es momento de la verdad. Todo lo que te han contado es una mentira. Este poder que todos quieren ha estado dentro de ti todo el tiempo». La voz de su madre era serena, pero fuerte. Valeria observaba, su ansiedad mezclándose con un nuevo destello de curiosidad. Y en un giro repentino, la figura encapuchada lanzó la espada, y todo se tornó en descontrol. Las manos de Valeria destellaron con energía, un brillo que iluminó por completo la habitación, y Alejandro sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. «¡Cuidado!», gritó su madre cuando las paredes comenzaron a temblar. Aquel instante fue el momento que alteraría todo lo conocido. Una explosión de luz. El pergamino estalló en llamas y las sombras comenzaron a girar, formando una tormenta de secretos en su interior. Gritos de confusión. Cada revelación, cada historia, su pasado, todo colisionó. Y de repente, Alejandro vio imágenes de una familia llena de traiciones, decisiones oscuras, pactos que se entrelazaban como hilos de un telar. Cuando el humo comenzó a disiparse, Valeria cayó de rodillas, exhausta. La figura de su madre se desvaneció. «¿Qué has hecho?», gritó Alejandro, el miedo tomando el control. Pero antes de que pudiera entender la dimensión de lo ocurrido, se dio cuenta de que la próxima revelación cambiaría todo. Laura, empapada en angustia, desapareció en medio del caos, y la habitación quedó en silencio. Alejandro sintió un escalofrío recorrerlo. Sin su hermana, sin la guía de su madre, sin Valeria a su lado, todo lo que había creído era una frágil ilusión. ¿Había perdido todo? ¿La verdad los había llevado a este abismo? La noche se cerraba más sobre él, y Alejandro supo que su batalla apenas había comenzado. El caos se había desatado, y el eco de los gritos resonaba en cada rincón de la mansión. Alejandro, con el corazón en un puño, miraba hacia el lugar donde su madre había estado, pero ya no había nada. La sombra que había traído esperanza se había desvanecido en un instante, junto con la revelación de su existencia. Valeria seguía en el suelo, respirando con dificultad, mientras el resplandor del pergamino parpadeaba como si supiera que el tiempo se agota. De repente, un trueno retumbó afuera.
La lluvia comenzó a caer, un torrente que golpeaba las ventanas como un lamento. Alejandro sintió una ráfaga de aire helado. No estaba solo en esta confrontación. Algo más estaba acechando en las sombras, un peligro que aún no podía ver, y sus instintos le gritaban que debía actuar rápido. «Valeria», la llamó, pero su voz sonó distante, como si la presión del momento la envolviera. Alejandro se agachó a su altura. Sus manos temblaban. «Tenemos que salir de aquí». La niña parpadeó, sus ojos amplios, llenos de una comprensión que iba más allá de su corta edad. Era como si supiera que lo que estaba por suceder no era solo un enfrentamiento físico, sino una confrontación de legados. Pero antes de que pudieran ejecutar su escape, uno de los hombres armados hizo una señal, y el grupo avanzó hacia ellos. Su mirada era fría y calculadora, como si estuvieran listos para cumplir una misión que iba mucho más allá de recuperar un legado familiar. «¡Atrás!», gritó Alejandro, pero a medida que avanzaban, el ambiente se tornó pesado. Las sombras empezaron a retorcerse. Un sonido crepitante llenó el aire, como si el propio lugar estuviera respirando con miedo. Y de repente, algo cambió. Un giro inesperado. La figura encapuchada que había desaparecido volvió a aparecer con más fuerza. Se movía con una gracia sobrenatural, casi etérea, y esta vez no estaba sola. Una figura brillante, rodeada de un aura intensa, apareció junto a ella. Era otra mujer. «¿Qué está pasando?», preguntó Alejandro, incapaz de contener su temor, su voz resonando en el aire tenso. La nueva llegada, con ojos que ardían como fuego, levantó una mano, y el aire se llenó de electricidad. De ella emanaba una energía que hizo que todos retrocedieran. Alejandro sintió una oleada de poder, una conexión visceral que resonaba en lo más profundo de su ser. «Soy la guarda de los pactos». La mujer habló con un tono reverente. Todos se quedaron quietos, atrapados entre el asombro y el miedo. «He venido a reclamar lo que es mío». Las palabras dieron un giro a la realidad. Alejandro sintió que el mundo se desmoronaba de nuevo. «¿Qué quieres decir?», preguntó, aunque lo intuyó. Tal vez había más secretos ocultos, capas de historia que ni siquiera había comenzado a desentrañar. La mujer encapuchada dejó caer su capucha, revelando un rostro que congeló a Alejandro en el lugar. Era igual a él. «Soy tu hermana, Gemma», dijo, y cada palabra retumbó como un trueno en la habitación. Unas lágrimas de incredulidad brotaron en los ojos de Alejandro. No solo había encontrado a su madre, sino que también había una hermana que había creído perdida. Pero antes de que pudiera procesar la magnitud de la revelación, Gemma giró hacia Valeria, quien aún estaba en el suelo, temblando. «Tú, pequeña, eres el vínculo entre nuestro mundo y el suyo». Las palabras de Gemma cortaron la atmósfera como una cuchilla. El corazón de Alejandro se detuvo. ¿Cómo podía Valeria ser el enlace entre su vida familiar y su poderoso legado? Todo lo que parecía claro se había vuelto turbio y confuso. «No, no puede ser», susurró. Hubo un golpe en la puerta, el estruendo de pasos, una voz conocida. Era Laura, cubierta de sangre y con una mirada que mezclaba desesperación y furia. «¡Lo tienen!», gritó, sus palabras llenas de angustia. Valeria se puso de pie, aún temblando. Alejandro lo observó, sintiendo que Laura miró a Gemma con desdén. «No puedes confiar en ella, Alejandro». Un silencio denso llenó la habitación, esquivando miradas. La lluvia seguía cayendo con fuerza, como si anunciara el inicio de un nuevo capítulo. Gemma frunció el ceño, y Alejandro sintió que la traición brotaba en cada esquina de su existencia. «No puede ser cierto. No puedo perder a Valeria», gritó Alejandro, sintiendo que el vacío en su pecho se expandía. Y en ese momento, un crujido resonó entre ellos. Las sombras comenzaron a cobrar vida, desenfrenadas. Valeria levantó una mano. «El pacto»,
Se está rompiendo. Su voz era un eco distante, pero lleno de poder. Con un giro del destino y un impacto devastador, Alejandro comprendió que cada secreto que había sido oculto, cada revelación que había pensado desenterrar, estaba a punto de desmoronarse por completo. Su familia, el legado, la niña que había traído luz a su oscuridad, todo estaba en juego. Pasó un segundo, otro. En el vacío, Alejandro se dio cuenta de que la respuesta que tanto había buscado podría ser más oscura de lo que jamás había imaginado. ¿Podría encontrar la verdad sin perder lo que más quería? La tormenta afuera era un eco del caos que se estaba desatando dentro de él. Todo se oscureció, y el futuro se volvió incierto. La atmósfera en la mansión se volvió irrespirable. Cada parpadeo era un eco de incertidumbre. El sudor se acumulaba en la frente de Alejandro. Las palabras de su madre resonaban en su mente, pero la tormenta que se avecinaba en la habitación era aún más inquietante. Valeria permanecía en silencio. Sus ojos, grandes y asustados, reflejaban la confusión que invadía a todos. Alejandro se acercó a ella, intentando transmitirle seguridad. «Quédate cerca de mí», dijo, con la voz temblando ligeramente. Los hombres armados, que una vez parecieron imponentes, ahora parecían inseguros ante el despliegue inesperado de poder. Gemma, su hermana, se encontraba justo frente a ellos. Su presencia era como un faro de luz en la oscuridad. Con un simple movimiento de su mano, hizo que el aire vibrara. Casi podía sentir la energía en su piel. «¿Quiénes son ustedes?», exclamó uno de los hombres, retrocediendo un paso. Pero que Gemma pudiera responder, un grito desgarrador atravesó la noche. Era Laura. Alejandro giró la cabeza rápidamente. Ella estaba de pie en el umbral, pero había algo en su rostro que le heló la sangre. «¡Deténlos!», gritó, señalando con desesperación hacia el interior. Su voz brotó de su estreno como un torrente. Y ahí, entre las sombras, emergió una figura, alto y envuelto en una oscuridad tan densa que parecía un vacío. El corazón de Alejandro dio un vuelco. Era el mismo hombre que había visto en sus sueños, el que lo atormentaba con visiones de su familia desmoronada. «Tu legado ha llegado a su fin, Alejandro», dijo la figura, con una voz que resonaba como un eco de antiguos secretos. La habitación se volvió un campo de batalla entre lo conocido y lo desconocido. «¡No!», exclamó Alejandro, sintiendo el peso de la incredulidad. Valeria ahora estaba de pie al lado de Gemma, una luz brillando intensamente en sus manos. La pequeña parecía crecer en presencia, en poder. «¡Suficiente!», gritó, y la habitación tembló. Su ímpetu era increíble. Alejandro jamás había visto así a la niña. En ese instante, comprendió que había algo más en ella, un potencial que iba más allá de lo que cualquiera podría imaginar. Pero justo cuando todo parecía cobrar sentido, algo ocurrió. Un estallido de energía recorrió la sala. Gemma extendió su mano un momento antes de que el suelo empezara a temblar. La figura oscura se lanzó hacia ellos, y en un segundo, todo se volvió un caos. Las luces parpadeaban, los cristales estallaban y el pergamino brillaba con intensidad. «¡No!», gritó Alejandro, tratando de proteger a Valeria mientras su mente se nublaba con imágenes de su familia y secretos. Justo cuando pensó que el caos no podía ser más infernal, el piso crujió como si estuviera cediendo. Fue entonces que un grito desgarrador resonó. Era el padre de Alejandro, el hombre que había creído perdido. Su mirada se tornó sombría mientras caía al suelo. Un disparo resonó en el aire. Alejandro se congeló. «¡No!», gritó, corriendo hacia él, mientras la realidad se desvanecía en un mar de sombras. Pero cuando llegó, vio que su padre sostenía una herida en el pecho, la expresión de traición grabada en su rostro. «Te he estado buscando, hijo», susurró, y por un instante Alejandro sintió que su universo se desmoronaba. La figura oscura sonrió, y eso fue suficiente para que la furia brotase de todas partes.
Las luces titilaban. La habitación estaba llena de gritos, pero el eco de la voz de su madre resonaba poderosamente en su mente. Todo lo que creía saber es una farsa. Las emociones desgarraban a Alejandro. Todo lo que había construido, todos esos cimientos, se desmoronaban mientras compartía una última mirada con su padre. Había perdido más de lo que jamás imaginó. ¿Era el verdadero traidor en su familia? ¿Cuántas mentiras habían sostenido su legado? Y en ese instante sombrío, Valeria se alzó, una luz deslumbrante emergiendo de su mano. Fue como si el encuentro de dos universos de pura energía. Pero Alejandro sentía que estaba en medio de un laberinto del que no podía escapar. La figura oscura aún estaba allí, la amenaza palpable. ¿Con qué propósito había hecho todo esto? Se giró, su mente saturada de preguntas. Todo parecía un sueño roto. Las realidades se deslizaban y entrelazaban en su cabeza. Pero una cosa era clara: el verdadero peligro estaba más cerca de lo que jamás había imaginado. La noche oscura y la tormenta que se avecinaba prometían más que caos y desesperación. Prometía secretos que cambiarían todo lo que conocían. ¿Podría Alejandro enfrentarse a la verdad antes de que todo se desmoronara? La respuesta, el futuro, se deslizaba como arena entre sus dedos. La habitación se agolpaba con el eco del caos. Alejandro tenía el corazón en un puño. Su padre, desplomado en el suelo, mantuvo la mirada fija en él, lleno de desesperación. Una ráfaga de confusión y miedo azotó a Alejandro, la adrenalina corriendo a 1000 por hora. Valeria estaba a su lado, con los ojos muy abiertos, sin saber cómo reaccionar. ¡Papá! ¡Aguanta!, gritó, arrodillándose junto a él. Pero el padre apenas podía respirar. Sus labios temblaban. «Debo contarte la verdad», susurró, mientras la sombra del misterioso hombre se acercaba, su figura oscura proyectando una amenaza palpable. Pero lo que venía a continuación fue como un fuego que rugía en el corazón de Alejandro. Cuando menos lo esperaba, el veneno comenzó a circular por los ojos de su padre. Un brillo raro, casi sobrenatural. Su corazón se detuvo por un segundo. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué te pasa?, preguntó, su voz entrecortada por el terror. Y de repente, una explosión de luz. Valeria levantó la mano y en ese mismo instante, un rayo de energía azul salió disparado de su palma, como si fuera una corriente eléctrica. Impactó al misterioso ser en el pecho, y éste retrocedió, sorprendido, pero no aplacado. En vez de eso, se erguía aún más fuerte, con una risa oscura que reverberaba en toda la habitación. «Esto es solo el principio», declaró, extendiendo su mano en un gesto amenazador. A medida que lo hacía, el aire en la sala se volvió más denso. Las paredes comenzaron a vibrar de una forma inquietante. «¡Detente!», gritó Gemma, y en su voz había una mezcla de orden y desafío. «No dejes que te controle». Pero su advertencia llegó tarde. La figura oscura levantó la otra mano, y entonces el suelo comenzó a temblar. Las luces parpadeantes titilaban como si estuvieran temerosas. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¡Detén esta locura!», murmuró su padre, pero su voz se perdía en el clamor creciente. Fue en ese instante que la puerta se abrió de golpe, y algo inconcebible entró. Un niño pequeño, de mirada intensa, que respiraba profunda e irremediablemente. Era el hermano menor de Alejandro, Miguel, quien había desaparecido años atrás, una historia que la familia había enterrado en el fondo de su historia. «Miguel», gritó Alejandro, incrédulo. «¿Eres tú?». Pero en vez de responder, el niño dio un paso adelante, y de sus ojos emanaba un brillo dorado inusual. Todo parecía detenido por un momento. La figura oscura se giró, sorprendido por la aparición del niño, y antes de que alguien pudiera reaccionar, el pequeño extendió sus brazos. «El tiempo ha llegado, hermano», dijo, y su voz era como un canto envolventemente dulce.
Ya no hay secretos, todo se revela ahora. Con un movimiento de mano, una onda de energía recorrió la habitación, cubriendo a todos en un resplandor dorado. Alejandro sintió cómo la angustia se desvanecía por un instante y la claridad invadía su mente. Pero cuando la luz se disipó, la verdad se mostró aterradora. Su padre fue repentinamente consumido, un retroceso violento que dejó a Alejandro en el lugar, incrédulo. La habitación empezó a temblar, y una explosión de recuerdos, de traiciones y secretos apareció ante sus ojos. Recuerdos de su infancia, del pacto que jamás quiso aceptar, de su madre y la maldición que había acechado a su familia. La figura oscura quedó petrificada. Miguel había desatado algo mucho más poderoso de lo que había pretendido. «No sabes lo que has hecho», susurró el ser, y la intensidad en su voz era una advertencia para todos. Una sombra de terror pasó sobre la cara de Valeria. Sin embargo, lo más inquietante llegó con un giro aún más sorprendente. «¡Eres tú el elegido!», gritó Miguel, su pequeña figura brillando como un sol. «Eres la única esperanza». Alejandro sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. ¿Cómo podía ser él el elegido? En medio de la confusión, una sorpresa apremiante desgarró su corazón. La verdadera maldición de su familia estaba a punto de salir a la luz. Un destino que pensaba que jamás lo podría tocar. Las relaciones se desmoronaban. El pasado se destapaba. En ese momento, un grito desgarrador resonó en su mente. «Mira dentro de ti, Alejandro». La duda golpeó como una tormenta, mientras la figura oscura avanzaba. Alejandro ahora estaba al borde del abismo, consciente de que el presente iba a convertirse en una batalla entre la verdad y la oscuridad. Justo enfrente, a unos pasos de él, Miguel y Valeria iluminaban el camino, pero el precio a pagar iba a ser más alto de lo que jamás soñó. ¿Podría afrontar el legado que había sido oculto durante tanto tiempo? ¿Sería capaz de descifrar quién era realmente su familia? El destino se cernía sobre él como un reloj de arena, y en el instante en que la luz se apagara, todo podría estar perdido. La habitación se llenó de un silencio enrarecido. Alejandro observó a Miguel, el pequeño hermano que había creído perdido. Su corazón latía con fuerza. Cada bombeo era un recordatorio de lo que estaba en juego. Aquí estaba, frente a su familia. Pero la extraña figura oscura seguía acechando, como un monstruo en la penumbra. «¿Miguel?», preguntó Alejandro, la incredulidad marcando cada palabra. El niño asintió, y una chispa de reconocimiento cruzó entre ellos. «No tienes tiempo, Alejandro», dijo Miguel, su voz resonando con una madurez sorprendente para su corta edad. «La verdad que buscas está más cerca de lo que crees». La figura oscura se enfureció, dando un paso hacia adelante. Su presencia era opresiva. El clima en la habitación se detuvo. El aire estaba cargado con una electricidad inquietante. «¡Silencio!», rugió la sombra, pero la resistencia en Valeria y Gemas era palpable. Alejandro sintió que el mundo empezaba a tambalearse. Mientras el misterioso ser se lanzaba hacia ellos, Valeria levantó sus manos de nuevo, y la luz dorada iluminó la habitación. Un estruendo resonó cuando la energía chocó con la figura oscura, pero más sorprendente fue lo que sucedió a continuación. La sombra no retrocedió. En vez de eso, se hizo más fuerte, más resplandeciente, como si se alimentara del miedo que irradiaba la habitación. «No son más que luces fugaces», se burló el ente. Su voz profunda llenó el espacio. La oscuridad siempre prevalece. De repente, todo se tornó confuso. Tal como una tormenta repentina, el sonido de una puerta quebrándose resonó, seguido de un deslumbrante giro de luces que ninguna de las figuras presentes podía haber previsto. Un susurro suave se elevó en medio del caos, un eco de voces pasadas que parecía venir de todas partes. Era como si el tiempo mismo se había detenido, y para Alejandro todo se oscureció en un instante. La habitación comenzó a girar,
y Alejandro sintió que se desvanecía, cayendo en un abismo. ¡Alejandro! La voz cautivadora de Valeria lo alcanzó, y en un destello de luz se encontró de nuevo en el suelo. Pero algo había cambiado. Los rostros que conocía ya no eran los mismos. Su familia había cambiado, tal vez de una forma irreversible. Miguel, el hermano que había creído perdido, parecía diferente, más sabio, más poderoso. Y Valeria, aquella niña mendiga con fuerza más allá de su edad, era ahora una figura de luz radiante. «Él es la clave, Alejandro», dijo Valeria, buscando su atención con intensidad. «Necesitas entender que lo que creías que era bueno no lo es. No todos son quienes dicen ser». Miguel se erguía, sus ojos brillando como faros, mientras la habitación parecía estrujarse como un acordeón. «La figura oscura», comenzó a explicar, «no es solo un enemigo. Es una parte de nuestro legado, un eco de una verdad que te han ocultado durante años». La revelación lo golpeó como un trueno. La sombra no era simplemente un villano venidero. Era un reflejo de sus propios miedos y secretos. Rapidito, la atmósfera tembló a su alrededor. El eco resonante envolvió a todos, y la oscuridad parecía reírse de su confusión. La oscuridad se ha alimentado del silencio. «Pero esto no termina aquí», dijo Miguel, alzando la cabeza con determinación. «La única forma de vencerlo es rompiendo el ciclo. Ellos han usado nuestra sangre para fortalecer su poder». «No», murmuró Alejandro, el horror atravesando su ser. «No puede ser. Confía en mí. Estamos juntos en esto», dijo Valeria. Sus palabras se sentían como hilos de esperanza, pero de pronto un grito desgarrador resonó desde la esquina de la habitación. Era su madre, cuya figura había emergido en un instante tras la tormenta. «¡Alejandro!», ella exclamó con desesperación, pero lo impactante fue el brillo en su mirada. Antes de que pudiera hablar, Miguel dio un paso hacia adelante, la luz entre sus manos centellante. «¡Basta!», gritó él, interrumpiendo el momento. «Todos han olvidado quiénes somos. La verdad ha estado oculta en el legado, no solo en nosotros. La sombra se alimenta de secretos». En un giro abrupto, el ambiente se enfrió y la figura oscura empezó a disolverse, llevándose consigo las sombras que lo habían mantenido en pie. Pero en su desvanecimiento, dejó escapar una risa, como un eco traicionero que dejaba preguntas y un profundo sudor. «No pueden escapar de la verdad». Su voz resonaba en el aire, como un doloroso recordatorio. Todo se detuvo de repente, y en un instante final de lucidez, Alejandro comprendió que todo lo que había creído sobre su familia, sobre los secretos ocultos en el pasado, estaba a punto de ser puesto a prueba. Antes de que pudiera procesar la magnitud del giro, Valeria estiró la mano hacia él. «¡Prepárate!», gritó, sus ojos desbordados de luz. Y en ese instante Alejandro supo que la batalla apenas había comenzado, que la oscuridad tenía 1000 formas de infiltrarse entre ellos. ¿Sería capaz de encontrar la luz en medio de un pasado que parecía querer consumirlo todo? El caos se desató en la habitación. Alejandro sintió que su mundo se desmoronaba, pero en el centro de todo, Valeria brillaba con una luz intensa. La lucha entre el oscuro ser y la esperanza de su pequeña aliada parecía estar en un punto crítico. «No te atrevas a acercarte a ellos», gritó Valeria. Su energía resplandecía mientras encaraba a la figura sombría. A su lado Miguel parecía más fuerte, más decidido. La figura oscura se retorció. Sus ojos rojos ardían con ira. «Soy la verdad que has estado ocultando». «No, cállate», interrumpió Alejandro, con el corazón palpitando. Tenía que proteger a Valeria y a los suyos. La imagen de su padre herido lo atravesó como un rayo. Debía actuar. Con un movimiento decidido, se plantó frente a Valeria y Miguel. «No voy a dejar que destruyas lo que somos y lo que podemos ser». Esa declaración pareció causar un efecto. La figura oscura se tambaleó, como si dudara por unos momentos. A partir de ahí, el aire se llenó de un zumbido, como si el universo estuviera reaccionando. «La sangre de los traidores corre por tus venas», retumbó el ser.
pero el eco de su risa comenzó a desvanecerse. Alejandro sabía que la clave estaba en enfrentar su pasado, no seguir huyendo. Sin pensarlo, dio un paso adelante. No soy solo sangre, soy elección. La firmeza en su voz resonó por toda la habitación, y algo pareció cambiar. El brillo de Valeria se intensificó mientras Miguel se unía. Era un poder antiguo fluyendo a través de ellos, y la sombra se movía con menos confianza. La figura oscura, alarmada, retrocedió. Fue entonces cuando entendió que estaba enfrentando no solo un enemigo, sino un legado. ¡Ahora!, gritó Valeria, y las llamas doradas estallaron de sus manos. Juntos, los tres lanzaron una oleada de luz hacia la sombra, un asalto fulgurante que la oportunamente extinguió. Todo se iluminó por un instante fulgurante. La habitación retumbó y en ese momento la sombra se disolvió, dejando solo cenizas flotantes. Un silencio sagrado llenó el aire. Alejandro cayó de rodillas, agitado pero aliviado. Miró a Valeria y Miguel, y un torrente de emociones lo inundó. Habían luchado juntos, habían vencido. «Lo hicimos», susurró Alejandro, temblando de incredulidad. Valeria sonrió, su luz aún iluminando la habitación. Miguel se unió a ellos, abrazándolos, el vínculo de familia restaurado en un instante. «Lo que viene después será difícil», dijo Valeria con la sabiduría que solo los jóvenes tienen. «Pero juntos podemos enfrentarlo». Entonces se giraron hacia el lugar donde su madre había estado. Aún en el aire flotaba un eco, como si su presencia todavía vibrara. «No la hemos perdido del todo», declaró Alejandro, cualquier esperanza de verdad visible en su voz. «Lo que importa ahora es vivir con esta verdad», añadió Miguel, contemplando un futuro nuevo. Alejandro sintió que el peso en su pecho comenzaba a disiparse. Pero la paz no duraría mucho. Un eco distante, un soplo de oscuridad se deslizaba por los bordes de su visión. Aunque habían ganado una batalla, la guerra aún no había terminado. El atisbo de luz en la oscuridad era un recordatorio que se avecinaba. Cada uno sabía que debían seguir luchando, juntos. Y así, con la llegada del alba y la luz del nuevo día colándose por las ventanas, un futuro incierto despertaba. La verdad los guiaba, pero el camino aún estaba lleno de misterios y peligros. Mientras caminaban hacia las primeras luces del amanecer, Alejandro comprendió que el viaje apenas comenzaba. La historia de su familia, de sus secretos, estaba lejos de completarse. Antes de que se marcharan, una voz sonó a sus espaldas, como un susurro del viento. La figura de su madre se alzó en un destello. «Recuerden, siempre estarán conectados por el destino que eligieron. La luz y la oscuridad, siempre entrelazadas». A medida que el horizonte se iluminaba, Alejandro sonrió, consciente de que la lucha por entender y proteger su legado todavía continuaba. El ciclo nunca había terminado, pero ahora estaba listo para enfrentar cualquier desafío que viniera. ¿Y tú, amigo, estás listo para este viaje? Entonces suscríbete inmediatamente para no perderte las próximas historias exclusivas. Este es el momento para mostrar tu apoyo. Aprieta el botón de like ahora para alimentar el algoritmo. Y no olvides inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. No esperes ni un segundo más. Solo los verdaderos fans comprenden la importancia de apoyar el canal con estas acciones.